Hoy tenemos unos minutos para charlar juntos un ratito. Cada vez que el Señor Jesús nos tiene que llevar a tomar una decisión, Jesús es el maestro de los maestros, usa de la mejor pedagogía para que entendamos muy bien lo que Él quiere decir. Es por eso que llegando al final de su sermón más largo, conocido como el Sermón del Monte, Jesús empieza como a cerrar una venta. Los que son vendedores, más allá de presentar el producto, tienen que llevarlo a tomar una decisión al que tiene que comprar. A algunos compradores no nos gusta que nos apuren. Pero cuando el Señor Jesús tiene que hablarnos de negocios eternos, de nuestra eternidad, de que tomemos decisiones, nos lleva a simplemente tener dos opciones. Yo quiero que nos vayamos juntos a Mateo capítulo 7. Y después te recomiendo que leas Mateo 5, 6 y 7, que es todo el Sermón del Monte, con las virtudes que uno necesita para ser feliz en la vida, cómo tenemos que tratar a los que son nuestros enemigos, a los que nos odian, cómo tenemos que aprender a orar, cómo tenemos que ayudar a los demás, cómo tenemos que enfocar nuestro corazón hacia las cosas que más valen, cómo tenemos que contarle al Señor todas esas cosas que nos preocupan, pero buscar primero su reino y Él va a añadir todas las cosas. Después de hablar de la regla de oro, ¿te acordás la regla de oro? Mateo 7:12. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes es lo que primero ustedes tienen que hacer con ellos. Esto es la ley y los profetas. Llegando ahí, Jesús empieza a cerrar su mensaje y vamos a leer parte de esta conclusión. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. No hay muchas vueltas. Dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos realidades. Estaría bueno que por ahí uno entre por una puerta y haya como hay en las circunvalaciones o en la ruta 19, cada vez que uno por la autovía tiene que agarrar para un largo, hay una gran rotonda y uno tiene alguna opción de pegar la vuelta y volver. Pero acá no habla de rotondas. Habla de dos puertas. Una es y otra, muy bien, dos caminos. Uno es y otro, dos destinos. Uno, dale nomás, dale que va, decía Cambalache siglo XX, que allá en el... Yo no me quiero encontrar con nadie allá. Pero hay otro que conduce a la vida. Y habla de dos realidades. Pocos encuentran esa puerta estrecha y van por ese camino angosto, pero muchos van por el camino que les queda cómodo a todos. No hay tres caminos. No hay una especie de promedio, de ascenso, de liguilla para ver si en una de esas lo que no pudimos hacer acá en la tierra alguien lo puede hacer por nosotros antes de que se defina nuestro destino eterno. Así que el Señor Jesús habla de esto y ahora sigue hablando de dos clases de cosas. ¿Me acompañás un poquito más? Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Termina el Sermón del Monte con los dos cimientos. Construir sobre la arena y construir sobre la roca. Pero ahora nos habla de dos clases de árboles y de dos clases de frutos. Hay un montón de otros detalles más. Entonces parece muy obvio, pero Jesús dice, hay árboles que son malos. ¿Cómo te das cuenta que el árbol es malo?
porque cuando vas caminando te mete la traba, tipo las Crónicas de Narnia, y se mueven las raíces y te hace caer. No, es por el fruto. Me acuerdo de chico cuando una vez quise hacer una obra de bien. Estábamos con mi primo y toda la vuelta de la casa de mis viejos, en las veredas, la municipalidad en aquella época había sembrado árboles de naranja, naranjas hermosas. Mi pregunta de chico era, ¿para qué ir al supermercado o a la verdulería a comprar naranjas tan hermosas si las que están acá a la vuelta encima no son robadas, son públicas? Así que estábamos jugando al pelota paleta, al tenis criollo en los cuadrados de la calle, de Obispo Boneo, la calle. Estábamos jugando, entonces dijimos, che, ¿por qué no llevamos naranjas y quedamos bien con mi mamá? Así que teníamos paletas, tirábamos para arriba y caía lo que caía. Así que vinimos cargados de frutos tipo Josué y Caleb, pero llenos de naranjas, así. Entonces llegamos como diciendo, bueno, espero la felicitación. Y entonces mi mamá dice, ¿por qué trajeron tantas naranjas? Y bueno, mamá, no comprás naranja vos, mirá, te las trajimos nosotros, no tuviste que pagarlas. Entonces, me acuerdo una sola cosa que me dijo. Probala y te vas a dar cuenta por qué la gente no la corta. Simplemente con abrirle un poquito y ese primer hilito o spray que te tira la naranja o los citrus, te das cuenta que una toronja que no sé si servía para hacer ni siquiera dulce. Entonces me di cuenta que todos esos árboles de naranja, por más buenos que parecían y los frutos parecían espectaculares, realmente eran agrios los frutos. Cierta vez el Señor le dice a través del profeta Isaías, en Isaías 5, a Israel, compré una ladera de la montaña, le saqué todas las piedras, elegí vides escogidas y las planté, edifiqué un lagar, una torre, y a la hora de ir a cosechar los frutos eran frutos silvestres, eran agrios, no servían para nada. Y Dios dice a través de Isaías, ¿qué más se podía haber hecho por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué yo esperando justicia, lo único que encuentro de mi pueblo es vergüenza, desobediencia? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que un árbol es bueno? Más allá de la apariencia, tiene que ver por el resultado, por el fruto. Hoy hay muchas especies de cosas que son trastocadas genéticamente. Y hoy podés encontrar tomates que no importa la época, están espectaculares, frutillas que son para la foto, pero cuando las probás tienen sabor a papa. No me digas por qué. Pero evidentemente algún toquecito que como seres humanos quisimos hacer a la genética de Dios, hizo que cada vez estén más lindas, pero que tengan menos sabor. Antiguamente los tomates eran frutas. Hoy no sabemos qué son, porque ya no tienen el mismo sabor que tenían cuando uno era chico. No importa, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, dice Eclesiastés. Ahora, volvamos a esto del Señor Jesús. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno puede leer la palabra de Dios con diferentes expectativas. Uno puede leer la palabra de Dios diciendo, bueno, que me diga algo, y es una expectativa difusa, pero bueno, una pizca de fe diciendo, Dios, decime algo, y Dios responde. A veces uno puede leer la palabra de Dios porque está pasando un momento específicamente en que necesita consuelo, aliento, luz, dirección para tomar decisiones y la palabra de Dios es una lámpara, el admirable consejero nos habla a través de ella. A veces uno lee la palabra de Dios por el simple hábito bueno de que sabés que leer la palabra de Dios te hace bien y no hay mucha expectativa. Si sos de leer la Biblia temprano cuando todavía te estás despertando, un par de mates, quizás no tenés toda la expectativa, pero sabés que es palabra de Dios y una de las primeras cosas que querés hacer es escuchar a tu Señor. Y está bueno eso. Pero a veces vamos a la palabra de Dios simplemente para a ver qué le puedo enseñar a otro. Y quizás no es una linda intención, porque todo nos rebota. Nada es para nosotros. Todo es para aquella persona que debo enseñarle, debo corregirle, debo exhortarlo. Uy, mira si leyera esta partecita, este compañero de trabajo, cómo cambiaría. Por lo general Dios no puede hacer muchas cosas cuando leo la Biblia para otro. Ahora, parece que se abre una Biblia nueva cuando yo leo la palabra de Dios para
descubrir cómo es Dios. De la abundancia del corazón habla la boca y conozco cómo es el corazón de Dios cuando leo la palabra de Dios con esa linda expectativa de conocerlo. Pero también hay otra cosa. Dios está dispuesto a superar nuestras expectativas cuando leemos la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Es algo muy básico, pero nos va a ayudar a entender bien esta partecita que hemos leído, porque por lo general cuando uno lee esta parte, uno enseguida se acomoda y dice, bueno, yo entré por la puerta estrecha, un día acepté al Señor, yo voy por el camino angosto, ya sé dónde voy a terminar, bueno, ya sé, yo sé que la buena semilla del Evangelio brotó en mi corazón y yo sé que hay un montón de cosas que debo cambiar, pero yo sé que doy buenos frutos. Cuando uno ya tiene todo resuelto, es muy difícil que el poder de la palabra de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu. No porque no tenga poder, sino porque yo le pongo el escudo de la fe a la palabra de Dios y no a los dardos del maligno. Voy a ser más claro. Es muy lindo leer la palabra de Dios y descubrir, como dice el apóstol Santiago, de que es un espejo para que yo entienda lo que tengo por dentro. Quiero que hablemos simplemente de la genética divina. Y esto tiene que ver con que Dios a todo ser humano nos creó a su imagen y semejanza. A todos los demás animales los hizo a gusto y piacere, pero a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Puede haber personas que se hayan deteriorado por el pecado, por malas decisiones, por haber hecho cosas aberrantes, pero así todo, mientras un ser humano está vivo, hay un fiel reflejo, aunque sea muy escondido, de que la huella digital de la mano de Dios lo formó. Aún a veces hay personas que pueden ser asesinos, criminales, desalmados, pero a veces sienten una pizca de compasión, aunque sea por su mamá o por un familiar cercano. Hoy tristemente escuchamos noticias terribles, pero así todo, el ser humano tiene un reflejo y un rastro de que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, el pecado genera en nosotros todo su fruto terrible que nos va degradando, pero cuando creemos en Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hay una nueva genética acá adentro. El Evangelio, dice Pablo a los Colosenses, es como una semilla que brota y empieza a ir creciendo y afectando todas las áreas de nuestra vida. Y es por eso que cuando estamos en Cristo somos nuevas personas y empezamos a dar nuevos frutos. Bueno, yo quería que en esta mañana simplemente nos miremos al espejo y digamos, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué es el fruto? Para que uno entienda rápidamente qué es el fruto es algo visible, algo que demuestra lo que está pasando acá en lo invisible, en mi corazón. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que de la abundancia del corazón habla la boca. No vamos a leer, pero en Mateo 12 Jesús vuelve a hablar del árbol bueno, del árbol malo, del fruto bueno, del fruto malo, y habla de la forma de hablar que tenemos. Es que una de las primeras cosas, de las primeras evidencias, cuando uno realmente se arrepiente de sus pecados, cree en Cristo y por la fe empieza a tener comunión con Dios y el Espíritu de Dios empieza a cambiar cosas, una de las primeras cosas que cambian en nuestra vida es nuestra forma de hablar. No es que hablamos con tonadita extraña, no es que empezamos a hablar en un castellano antiguo, es que nuestras palabras ya no son corrompidas. Ya no hay ironías, ya no hay palabras que lastiman a los demás y qué me importa, lo dije y lo dije. Sino que empiezo a medir más lo que digo, me doy cuenta que el sabio ahorra sus palabras, el necio se pone contento de contar todo lo que tiene guardado en el corazón. No tengo nada con las redes sociales, pero hay algo que me asusta, de que se expone públicamente cosas que tendrían que ser solamente secretas en el corazón. Por ejemplo, hoy tengo ganas de morirme, y le digo al mundo que tengo ganas de morirme. No sé, si pica en algún lado, que muerda a alguien el anzuelo y me escriba algo para que me aliente. Hoy soy tan feliz y expongo mis emociones públicamente a cualquiera como para probar. No es de sabios. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el necio se complace en descubrir todo lo que tiene su corazón. El sabio guarda muy bien sus secretos. Y si uno tiene ganas de morirse, en todo caso, primero hable con el autor de la vida. Y no lo tire así, como para que el mundo tenga ganas de darme una respuesta. Pero una de las cosas que primero son el fruto de que realmente hay una buena semilla y un árbol nuevo empezó a crecer adentro mío, empiezo a tener resultados de evidencia de que el Espíritu de Dios está transformando mi vida, es mi forma de hablar. ¿Recuerdan lo que pasó cuando Satanás
y Dios empiezan a charlar en el libro de Job. Lo que empieza a pasar es que Satanás recorre todo el mundo y Dios le dice, ¿de dónde venís, Satanás? Bueno, estuve rodeando la tierra. Y Dios le dice, ¿lo viste a Job? ¿Viste que no hay otro en la tierra como él? Y ahí empieza esa suerte de charla entre Dios y Satanás hace una apuesta. Dice, seguramente, Job es así por todo lo que le das y encima lo cuidás para que nadie le pueda hacer daño. Pero empezá a sacarle las cosas que vos le regalaste. Y vamos a ver, y habla del primer fruto. Vamos a ver cómo su boca te insulta, cómo te insulta en tu propio rostro. No le importa nada lo que sos para él. Le sacás lo que más quiere, lo que más le regalaste, y vas a escuchar cómo te insulta, y todo el cielo va a ser testigo de que Job es tan bueno por todas las cosas buenas que le regalaste. Bueno, cuando Satanás es permitido de sacarle a Job un montón de cosas hermosas, todo el reino de las tinieblas y todo el reino de la luz están esperando la respuesta y la reacción de Job. Lo lógico era que Job empiece a quejarse, a insultar. Eso era lo que Satanás esperaba. Y me imagino que le debe haber susurrado en el oído, decí esto y lo otro. Pero claro, el árbol bueno da fruto bueno cualquier temporada del año. Pase lo que pase. Entonces Job se arrodilla, ¿te acordás? 1:21. Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre de Dios. Silencio en el reino de las tinieblas y en la hinchada del cielo, todos se ponen de pie a decir, es cierto, Job no era bueno por los buenos regalos que tenía, era bueno porque era un árbol bueno. Ahora acá está el tema. Te levantás a la madrugada y sin querer el dedo chiquito se engancha con la mesita de luz, con la pata de la cama, con lo que sea. Pero uno diría, bueno, yo no soy Job para que todo el reino de las tinieblas esté diciendo, bueno, a ver si Henry dice una barbaridad. No soy Job, tampoco es una apuesta. Pero Dios sí, mi Señor está muy atento a lo que yo digo. Cuando el martillo no dio en la cabeza del clavo, sino en el centro de la uña. Cuando digo, gloria a Dios, no sé si va a salir o no va a salir. Cuando mis hijos rompen algo que salió carísimo y para ellos no se dieron cuenta. Gracias, Señor, en todo, porque esta es tu voluntad. Estén siempre gozosos. Es que, claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que, cuando los primeros cristianos los acusaban, como a Esteban, le pagaban a testigos falsos para que hablaran mal de ellos, cuando a Jesús lo condenaban y se le burlaban en su propia cara mientras estaba sufriendo el castigo de tu paz y el mío, cuando cargaba con nuestros pecados, le decían cosas para que Él respondiera, pero claro, el árbol bueno siempre da frutos buenos. El árbol malo siempre da frutos malos. La pregunta es, ¿qué se te escucha hablar? Cuando la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, enseguida empieza a decir que uno es lleno del Espíritu Santo hablando con salmos, con cánticos, con himnos, exaltando a Dios en nuestros corazones, dándole gracias al Padre. Uno es lleno del Espíritu Santo cuando sus labios empiezan a dar frutos buenos. 4 cositas, rapidito. Da para más, pero el libro de Proverbios dice que uno tiene que cuidar la cantidad de palabras. El Proverbio 10 dice, en las muchas palabras no falta pecado. No me comunico ni me entiendo mejor cuando hablo hasta por los codos. El que habla mucho está expuesto a pecar mucho. La Biblia dice también de que uno tiene que medir la calidad de lo que dice. Hay palabras que son como joya preciosa, que son como manantial de vida, que son como medicina. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que le haga bien a los que nos escuchan. Qué maravilloso es en una relación matrimonial, pase lo que pase, a pesar del tiempo, donde todavía sigue habiendo ternura, amor, humildad, sencillez. Cuando no tengo que gritar más alto para que se entienda lo que yo quiero decir. Todo un tema. Si la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama le va a encantar comer de los frutos, del resultado,
Lo que digo es evidencia de lo que hay en mi corazón. No es que, bueno, digo esto porque lo estoy diciendo, no tiene nada que ver con lo que pasa acá adentro. Mi fe no está en juego, mi comunión con Dios no está en juego. Quiero decirte que cuando uno produce frutos amargos con su boca, hay un montón de cosas que acá no están muy claras. Qué bueno que el Señor Jesús no habla de dos árboles y no habla de un fruto intermedio. No dice, hay un tercer árbol que brotó porque, no sé, justo se mezclaron un par de semillas y para un lado da frutos buenos y para el otro da frutos más o menos. Santiago 3, hablando de la lengua, dice, como cantaba Julio Iglesias, agua dulce, agua salada. Él dice que de una misma boca no puede producirse bendición y maldición al mismo tiempo. Con esta boca no puedo bendecir a Dios y decirle, grande eres tú, grandes son tus milagros, quiero darte gloria. Y con esta misma boca ofender a alguien que Dios hizo a su imagen y semejanza. No son compatibles. Es que somos conocidos si somos árboles buenos porque damos frutos buenos. Y uno de estos frutos es nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablas? Te decía que uno tiene que medir la cantidad, la calidad, el tono. La Biblia dice que panal de miel son los dichos suaves, traen suavidad al alma y medicina a los huesos. La Biblia dice que la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando vos hablás dulce, como dice el Proverbio 15, con palabras suaves, calmás el furor y no le tirás más leña al fuego, es un fruto de que el Espíritu de Dios está haciendo algo acá adentro. Bueno, uno tiene que medir el tono. La palabra dicha como conviene, dice el libro de Proverbios. Puedo estar diciendo la verdad bíblica, teológica, eterna, más grande, pero si la digo de mala forma, todo está mal. Puedo estar diciendo algo que es cierto, pero cuando lo digo con bronca, con ironía, con un tono inadecuado, lastimo en vez de sanar. También uno tiene que medir el tiempo. Solo el Evangelio se puede predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero hay ciertas palabras que uno las tiene que reservar para ciertos momentos especiales. Bueno, esto es uno de los frutos. El fruto es la evidencia visible de lo que no se ve, de lo que pasa dentro de mi corazón. Ahora yo quiero que muy rápido, veamos un par de radiografías. Nos vamos a Gálatas y quiero que veamos algo, porque ahí la Biblia nos habla de frutos. Lo tenés a mano, yo te lo leo rapidito. Y ya nos vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz precisamente para cambiar nuestro destino de condenación a un destino de vida, pero también para cambiar los frutos que estábamos dando. Lo tenés a mano. Gálatas 5 dice así, el 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Cuando Gálatas nos describe el fruto del Espíritu, nos está hablando del carácter de Cristo. Esta genética divina, esta nueva vida en Cristo genera en nosotros no solamente cambios en nuestra forma de hablar, sino cambio en nuestro carácter. Proverbios 20:11 dice que el muchacho es conocido ya de chico por su carácter, por su forma de ser, por su forma de conducirse. Yo no sé lo que la gente piensa de vos, pero si sos un árbol bueno, tenés que tener el fruto del Espíritu en tu vida. Alguno dirá, bueno, yo tengo una mezcla de cosas. Por ahí tengo un amor, por ahí tengo un odio. Por ahí tengo tanta paz y por ahí tengo un ardor acá que no sé cómo se llama, pero le dicen santa envidia. Tengo una mezcla de cosas. Y Jesús dijo, no, 2 árboles, 2 clases de frutos. Y el espejo de la palabra de Dios hoy nos presenta este espejo para que digamos, ¿y yo qué clase de árbol soy?
¿Qué clase de fruto estoy dando? A veces parece como que pasan los años y uno conoció a Cristo, descubrió su salvación, pero hay cosas que uno no ha podido cambiar hasta el día de hoy. Y uno dirá, ¿cuándo será que esto pase? Entonces uno espera que pase algo instantáneo. Uno quiere estar en un momento de oración, en una reunión, en algo maravilloso y decir, ¡wow! Cambié de un solo saque. Dios no trabaja así. Los frutos arrebatados que se cortan antes de tiempo, por lo general le falta un golpe de maduración importante. Ningún fruto es instantáneo. Tampoco ningún fruto es fruto de la casualidad. Tampoco ningún fruto viene por venir o viene en tiempos donde no sembré nada. Por lo general hay 3 cosas que quiero terminar en esta mañana para que pensemos cómo hacemos para que esto salga. La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús en San Juan 15, ¿de qué? Él es el tronco del árbol y nosotros somos las ramas, que cuando permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, podemos llevar fruto. Para que el fruto del Espíritu de Dios transforme nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, entre otras cosas, esto se da por permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Bueno, no es estar trasplantándome semana tras semana. El domingo me vuelvo a plantar, el martes si hay reunión me vuelvo a plantar, pero el lunes, el jueves, el miércoles, vivo como quiero, pero hay algunos días que son especiales y se los dedico a Dios. Ninguna plantita aguanta más que en una semana que las trasplantemos 3 o 4 veces. Se muere. Yo no sé mucho de botánica, pero se muere. Ahora, ¿qué es esto de permanecer en Cristo? Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cuánto permanecemos en la palabra de Dios? ¿Qué es esto de permanecer en la palabra de Dios? El Salmo 1 dice, pero el que medita en su ley de día y de noche, es como el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo nos gustaría ser prosperados en todas las áreas de la vida? ¿Cómo nos gustaría que a pesar de la situación crítica, moral, espiritual que se está viviendo en el mundo, cada vez más se note que tengo frutos dignos del Señor que me transformó la vida? Tengo que permanecer en la palabra de Dios. Permanecer no es hacer un devocional de vez en cuando, atorarme con 40 capítulos un día porque hacía 30 días que no leía la Biblia. Permanecer es, no importa cuánto lea, pero tratar de entender que el Espíritu de Dios llena mi corazón con la palabra viva de Dios. Eso es lo que me transforma. Es muy difícil que el fruto del Espíritu de Dios salga si ni siquiera estoy adherido a Cristo. Amo tanto a Cristo como le presto atención a su palabra. No le presto atención a su palabra, no importa cuántas veces le cante y le diga te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dios desde el cielo entiende que no le presto atención a su palabra, entonces no lo amo. Primer P, para que salga el fruto bueno, permanecer. Segunda P, las pruebas. Más adelante el Señor Jesús habla de que los 2 cimientos, la arena o la roca, se notan precisamente cuando hay tormentas, inundaciones, lluvias, vientos. Santiago 1 dice, hermanos, cuando estén atravesando diferentes clases de prueba, tengan un gozo maravilloso y extremo. Porque la prueba de la fe produce paciencia. La paciencia afecta a nuestro carácter. Nos hace perfectos y cabales sin que nos falte ninguna cosa. 1 Pedro 5 dice que después de que padezcamos un poco de tiempo, Él mismo nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. ¿Por qué pasan los años y todavía no se ve el fruto del Espíritu de Dios en mi vida? ¿Será porque no estoy permaneciendo como debo permanecer? Vengo para quedarme en su presencia y no para ir de vez en cuando siendo intermitente en mi relación con Él. ¿Será que en las pruebas, como le pasó a Job, a la hora de producir alabanza, que mis labios produzcan un fruto de labios que confiesen su nombre, digo cualquier barbaridad como si el Espíritu de Dios no viviera acá adentro? Las pruebas son ese horno que hace que el oro y la plata se vuelvan más valiosos, sin impurezas, y más honroso a la vista de Dios. Así dice 1 Pedro que cuando Cristo venga, nuestra fe tiene que resultar en alabanza, honra y gloria a Él. Así que las pruebas generan que
el fruto del Espíritu de Dios se muestra en nosotros. Rápidamente, ¿viste Todopoderoso 2? ¿Viste esa película? Cuando el que hace de Dios habla con la mujer de esta especie de Noé, le dice, uno cree que cuando le pide a Dios amar más, Dios te va a regalar un montón de sentimientos amorosos. Pero lo que Dios va a hacer es que te va a poner oportunidades para que ames. Alguien decía por ahí, no le pidas a Dios paciencia porque Dios te va a dar situaciones para que seas paciente. Pero te quiero decir algo, aunque no le pidas a Dios paciencia, Él la quiere generar igual en vos. Y la paciencia viene a través de las pruebas. La paciencia es ese golpe de horno que le falta a nuestro temperamento, carácter y palabras para que el fruto sea bueno. Termino. Permanecer. Pruebas. Lo último, permitir. Hay un montón de cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, pero no las va a poder hacer porque yo soy el primer obstáculo para que Dios la haga. A veces le pido cosas a Dios y yo mismo, cuando digo amén, soy el primero que me opongo a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mi vida. El fruto es el resultado de una permanencia, de una tolerancia en las pruebas, pero de decirle, Dios, estás habilitado para hacer en mi vida todo lo que quieras hacer. ¿Y por casa cómo andamos? Cierta vez, Juan el Bautista habló de un tema parecido, y cuando la gente venía a sus bautismos, eran bautismos de arrepentimiento, y él dijo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El que da buen fruto se queda, el que da mal fruto se corta y se tira al fuego. La gente temblaba cuando escuchaba a Juan el Bautista. Porque ¿qué pasa si uno se da cuenta que los frutos que estuvo dando no fueron buenos? Si uno se da cuenta que los que te rodean no se ven afectados por el reflejo de Cristo en tu vida, por esta genética divina que genera el Espíritu de Dios transformando tu carácter, tu forma de ser, de hablar y de actuar. Entonces, ¿qué quiere decir? Soy un árbol malo y jamás voy a hacer algo bueno. Acá está el mensaje central. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, el Señor es capaz de hacer con ese pedazo de barro que se echó a perder una obra nueva, una obra de arte. Es capaz de cambiar la genética de mi corazón para que empiece a dar frutos divinos. Mientras suena esta musiquita y vos cerrás tus ojos un ratito, te pregunto, hey, el fruto del Espíritu es parte de tu carácter. Dicen que en las reuniones todos somos buenos. ¿Y en casa? ¿Y en tu trabajo? ¿Y en tu intimidad? A ver, si pasa algo con Cristo, se nota. Si no pasa nada, también se nota. Si soy como el pueblo de Israel en la época de Jesús, de que de labios para afuera digo cosas, pero no pasa nada en el corazón, se nota. ¿Quién dijo que el árbol viejo no puede cambiar? No importa cuántos años tenga, el generador de la vida, el único que hace maravillas, el que hace de nuevo todas las cosas, es capaz de generar en mí un carácter como el de Cristo. Es más, es lo que hace tiempo ha querido hacer y no lo he dejado. Quizás sea hoy la oportunidad de decidir permanecer, de decidir, aún en medio de la prueba que estoy pasando, decir, Señor, aunque el reino de las tinieblas está esperando que me queje, que me retobe, que me revele, que actúe mal, quiero decirte que te voy a alabar aún en medio de las circunstancias adversas. Porque si me estás probando, quiere decir que me estás tratando preferencialmente, personalmente, estás haciendo situaciones a la medida mía para que yo dé buenos frutos. Y si te das cuenta de que en toda tu vida no has podido dar frutos buenos, el Señor Jesús está aquí, el Salvador. El que está dispuesto a hacer de nuevo una vida. Porque estar en Cristo es ser una nueva creación, es que las cosas viejas pasen y que todas las cosas sean hechas de nuevas. En esta mañana le puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. No quiero una lavada de conciencia rapidita. Quiero un cambio profundo en mi carácter, en mis palabras, en mi forma de ser. Ayúdame, Señor. Una de las misiones que me has dado en esta vida
es ser una luz en medio de tanta oscuridad. Y mi forma de ser luz es reflejar este fruto bueno que sale de un árbol bueno que fue creado a la imagen de aquel que vino a salvarlo. Señor, nos has hecho participar de tu naturaleza divina, que se empiece a notar en nuestra forma de vivir todos los días, que estás en nosotros. Eres tan bueno, tan grande y tan poderoso que damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.